Entré en el tribunal de divorcios mientras mi esposa infiel exigía la casa, la empresa y la custodia total de nuestros hijos. Puedes quedarte con tu fracaso, tonto, sonrió con aire de suficiencia. Mi madre se inclinó y susurró, dale todo, pero deja que firme primero. Así que lo hice. Su familia se rió mientras ella firmaba la última página, sin saber que la verdad. El abogado de mi esposa leyó sus demandas en voz alta en una sala del tribunal el 25 de septiembre, y eran 3. La casa, la empresa y la custodia total de nuestros 2 hijos, no la conjunta cada 2 fines de semana para mí si me portaba bien. Quiero que entiendan que yo había construido esa empresa con mis propias manos empezando a los 26 años, que había pagado esa casa con 14 años de jornadas de 10 horas, y que las 2 personas que me pedía que le quitara tenían 8 y 4 años. Y cuando su abogado terminó de leer, mi esposa se dio la vuelta en su silla y me miró, de hecho se dio la vuelta para que toda la sala pudiera verla hacerlo, y sonrió y dijo, puedes quedarte con tu fracaso, tonto. Su familia se rió a carcajadas en una sala del tribunal. Su padre, su madre, su hermano, todos sentados en la segunda fila como si fuera una obra de teatro escolar. Y yo me senté allí y sentí que algo se me iba que no creo que haya vuelto del todo todavía. Y entonces mi madre se inclinó hacia adelante desde la fila de atrás. 70 años de edad, no ha levantado la voz desde 1998. Puso su mano en mi hombro y acercó su boca a mi oído y dijo 8 palabras. Dijo, dale todo, pero deja que firme primero. Eso es todo. Eso es todo lo que dijo. Y luego se recostó. Me di la vuelta y la miré y ella no me miró. Estaba mirando a Karen. Y he conocido a mi madre toda mi vida. Y nunca he visto la expresión que tenía en su cara. Así que me incliné hacia mi abogada y le dije que lo aceptara todo. Cada demanda. Sin contraoferta, sin negociación, sin lucha. La casa, la empresa, los niños. Sí a las 3 cosas. Mi abogada, Vera Kaminsky, que ha hecho esto durante 28 años y a quien pago $400 la hora precisamente para que me diga cuando estoy siendo un idiota. Vera dejó su bolígrafo y dijo, Owen, no lo hagas. Y yo dije, redáctalo. Lo redactaron durante el receso del almuerzo. Su abogado no podía creerlo. Seguía mirándome como si fuera a sacar algo de la manga. Karen firmó la última página sobre las 2:15 de la tarde, y la vi hacerlo, y estuvo sonriendo todo el tiempo. Y cuando llegó al final, firmó su nombre en grande, de la forma en que lo hace con el bucle, y su familia se rió de nuevo. Su padre de hecho aplaudió. En la segunda fila de un tribunal de familia, ese hombre aplaudió a su hija. Pensaron que me habían limpiado. Y en un sentido muy real, lo habían hecho. Salí de ese edificio con una camioneta, una caja de herramientas, mi ropa y fines de semana alternos. Eso fue hace 10 meses. Estoy sentado en esa misma casa ahora mismo. Mis hijos duermen arriba. Ambos, viven aquí. Y el padre de Karen va a perder su propia casa antes de Navidad. Nadie engañó a nadie. Quiero que eso conste antes de decir otra palabra. No hubo ningún plan. No se ocultó nada. Cada cosa que le ha pasado a esa familia desde el 25 de septiembre estaba en una pila de documentos que su propio abogado le entregó. Simplemente nunca los leyó. Déjame matar la versión de esto que ya estás construyendo en tu cabeza porque es más satisfactoria que la verdad y también es un crimen. Crees que sabía algo y me lo guardé. Crees que la dejé firmar un papel mientras yo tenía una carta en el bolsillo y que en algún momento de esta historia la voy a sacar y habrá un momento. No hay carta. No hay momento. Si hubiera ocultado un solo activo en ese divorcio, si hubiera sabido algo material y la hubiera dejado firmar sin revelarlo, eso es fraude al tribunal. La sentencia se anula. Me sancionan. Dependiendo del juez, me sancionan peor. Y le habría entregado a esa mujer una razón legal para recuperar a mis hijos permanentemente con mi propia firma en ello. Soy contratista eléctrico. He pasado toda mi vida adulta rodeado de inspectores. Nunca tomo atajos en el papeleo, nunca. Es la única razón por la que sigo en el negocio cuando la mitad de los tipos con los que empecé no lo están.
Así que, esto es lo que realmente sucedió. Y es peor para ella de lo que habría sido un truco. Le dije la verdad 2 veces a la cara. Una en una sala de conferencias en agosto y otra en el pasillo de ese tribunal 40 minutos antes de que firmara. Le dije exactamente lo que se estaba llevando. Su abogado lo tenía por escrito. Sé que lo tenía porque mi abogada se lo envió y tengo el acuse de recibo. Y Karen me miró ambas veces y sonrió esa misma sonrisa y dijo lo mismo ambas veces. Buen intento, Owen. Ella pensó que era una táctica. Pensó que yo era un hombre desesperado tratando de disuadirla de quedarse con lo bueno. Firmó un documento que puso fin a la jubilación de su padre porque estaba demasiado ocupada ganando para leerlo. Así que, una cosa y luego continuaré. Alguien que esté viendo esto está a punto de sentarse frente a una persona que ya no lo ama. Y va a haber un momento en que esa persona te ofrezca una pelea, donde quieran la pelea, donde todo lo que realmente buscan es verte rogar. Si conoces esa sensación, si ya puedes sentir cómo se te tensa la mandíbula, suscríbete y quédate porque mi madre descubrió en unos 9 segundos lo que a mí me llevó un año de terapia. Y te lo voy a dar gratis. Mi nombre es Owen Mars. Tengo 41 años. Necesito explicar que era realmente mi empresa porque toda la historia reside en un hecho aburrido sobre cómo funciona la contratación. Y si no lo entiendes, nada de esto tiene sentido. Mars Electric, industrial y comercial. La empecé en 2011 cuando tenía 26 años con una furgoneta usada y un tipo. El año pasado, éramos 22 empleados, unos 8 millones al año en ingresos. Y una lista de clientes que construí apretón de manos a apretón de manos durante 14 años. Hospitales, 2 distritos escolares, un gran centro de distribución junto a la interestatal. En el papel, es una empresa real. Tiene un nombre, un patio, camiones con el logotipo, una nómina, un gerente de oficina. Se ve exactamente como un activo. En las divulgaciones financieras, es un activo. Hay una valoración allí con un número que hizo que los ojos de Karen se abrieran de par en par. Y te diré cuál era ese número en un minuto porque es lo más divertido de toda esta historia. Aquí está el hecho aburrido. En este estado y en la mayoría de los estados, una empresa de contratación eléctrica no puede existir legalmente por sí sola. Tiene que tener una persona, un ser humano con nombre y con una licencia de maestro electricista que esté registrado en el estado como el individuo calificado de la empresa. La licencia no pertenece a la empresa. Pertenece al hombre. Ese hombre era yo. Obtuve mi licencia de maestro en 2008. He sido el individuo calificado de Mars Electric desde el día en que se formó. Y esto es lo que eso significa. En la práctica, en lenguaje sencillo, si me voy, esa empresa no puede obtener un permiso. No es que se vuelva más difícil. No puede. Ni un permiso, ni una inspección, ni un trabajo legal en ninguna parte de este estado el día que renuncie. Cada contrato en curso se detiene. Cada oferta pendiente es nula. 22 tipos se quedan parados en un patio. Puedes contratar a otro calificador. La gente lo hace. Pero tienes que encontrar a un maestro electricista dispuesto a poner su propia licencia, su sustento, lo que le llevó 10 años ganar, en juego por una empresa que no posee, dirigida por una propietaria que no conoce el oficio con trabajos activos que él no licitó. Ve a buscar a ese tipo. Esperaré. He estado en este negocio durante 18 años, y conozco quizás a 4 hombres que incluso aceptarían la reunión, y cada uno de ellos querría participación y control, y saldría corriendo en el segundo que vieran los libros. La empresa no era un activo. La empresa era un trabajo. Mi trabajo. Llevaba mi nombre porque era yo. Y en el segundo en que yo no estuviera en ella, era un patio lleno de furgonetas y una nómina. Karen sabía todo esto. Tenía que saberlo. Había estado casada conmigo durante 10 años. Y me había oído hablar por teléfono sobre renovaciones de licencias 100 veces. Simplemente nunca hizo las cuentas porque nunca había sido necesario. Y cuando finalmente se lo dije en voz alta en una sala de conferencias, pensó que estaba mintiendo. Déjame contarte sobre Karen, y voy a tratar de ser justo, y voy a fallar un poco, y tendrás que permitírmelo. Nos casamos en 2015.
Ella tenía 27 años, yo 30. Es genuinamente hermosa y genuinamente divertida. Y durante unos 6 años, no podía creer mi suerte. Y quiero decir eso claramente porque la versión en la que siempre fue un monstruo es una mentira, y las mentiras son aburridas. Karen viene de dinero, no de dinero real. Su padre Duncan posee 3 lavaderos de coches en un centro comercial y se comporta como los Medici. Todo el sistema operativo de esa familia es. ¿Qué apariencia tiene esto? No, ¿qué es? ¿Qué apariencia tiene? Y yo era un tipo con una furgoneta. He pensado mucho en por qué se casó conmigo. Y esto es lo más cerca que puedo llegar. En 2015, yo era un proyecto. Era un tipo con una furgoneta que claramente iba a alguna parte, y ella llegó a ser la mujer que lo vio primero. Durante unos 6 años, le gustó genuinamente estar casada con el tipo que construyó la cosa. Decía, la empresa de mi marido en la mesa de sus padres con un pequeño gesto dirigido a su padre. Luego llegamos. Y esto es lo que nadie te dice. Llegar es la parte peligrosa. Porque una vez que tuvimos la casa y los camiones y el número, ya no era un proyecto. Solo era un hombre que llegaba a casa a las 7:30 oliendo a obra, con las manos agrietadas, y ella tenía 34 años y miró a su alrededor lo que había ganado y era un tipo cansado que era bueno en el trabajo eléctrico. La aventura comenzó en 2024. Seré breve al respecto porque es lo menos interesante aquí. Un hombre llamado Zach que hace algo con bienes raíces comerciales y tiene manos suaves y un buen reloj. Él tiene, según me han informado de manera fiable, 33 años. Lo descubrí en marzo de 2025. Ella no lo negó. Esa es la parte que me rompió, en realidad, no la aventura. Ni siquiera se molestó. Me miró a través de nuestra cocina y dijo, Owen, vamos. Vamos. Como si estuviera siendo tedioso. Y en ese segundo, comprendí que no había sido una persona para mi esposa en mucho tiempo. Había sido una categoría. Había sido el marido, de la misma manera que dirías el lavavajillas. Algo que funcionaba en lo que no piensas y que te molesta levemente cuando hace ruido. Ella presentó la demanda en mayo. Y de mayo a septiembre, luché. Dios, ¿cómo luché? Quiero ser honesto sobre eso también, porque el susurro de mi madre solo tiene sentido si sabes cómo era yo antes. Luché por todo. Muebles, una camioneta, una fotografía. Contraté a Vera y le dije que quería enterrar a Karen, y Vera, que es muy buena, me dejó hablar durante unos 40 minutos y luego dijo, señor Mars, ¿puedo decirle lo que realmente está haciendo? Y yo dije que sí, y ella dijo, está tratando de hacer que se arrepienta. Eso no es algo que un tribunal pueda darle. En agosto, Vera me sentó y me dijo la verdad sobre la custodia y necesito transmitirla exactamente porque si no entiendes esta parte, vas a pensar que cambié a mis hijos por un truco y no voy a permitir eso. Le pregunté cuáles eran mis posibilidades de obtener la custodia principal de Charlie y Papi. Y Vera dijo, efectivamente 0. Dije, eso es una locura. Ella me engañó. Ella es la que arruinó esto. Y Vera dijo, y he pensado en este discurso todos los días desde entonces. Dijo, señor Mars, a nadie en ese tribunal le importa quién engañó. El adulterio no es un factor de custodia en este estado, y no lo ha sido en décadas. Esto es lo que le importa al tribunal, y esto es lo que dice su expediente. Usted trabaja 70 horas a la semana. Eso no es una acusación. Está en sus propias declaraciones de impuestos y en su propio calendario, y está orgulloso de ello. Su esposa ha sido la cuidadora principal en el papel durante 8 años. Ella hace las recogidas. Es el nombre en los formularios escolares y en el expediente del pediatra. Nunca ha habido un hallazgo en su contra. Ningún problema de sustancias, ni violencia, nada. Sus hijos están sanos y bien adaptados, y aman a su madre. Quiere que entre allí y argumente que una madre sana e involucrada sin hallazgos en su contra debería perder la custodia de un niño de 8 años y una niña de 4 años a favor de un padre que ha estado en una obra durante 70 horas a la semana durante toda su vida porque se acostó con un hombre llamado Zach. Haré ese argumento, Owen. Me estás pagando y lo haré bien y perderemos.
Y así es como se ve perder. Obtendrás fines de semana alternos y una cena los miércoles. Y será así durante 14 años. Y cada uno de esos 14 años, ella tendrá un documento que dice que ella ganó y tú perdiste. Y lo usará en cada día festivo, cada evento escolar, cada vez que llegues 40 minutos tarde. Eso no es una amenaza. Eso es un martes en este edificio. Y me senté en su oficina y puse mi cabeza entre mis manos porque sabía que cada palabra era cierta. Había estado en una obra 70 horas a la semana durante 8 años. Me decía a mí mismo que era por ellos. Esa es la cosa que nadie pone en estas historias. No era un hombre agraviado con las manos limpias. Era un hombre que había construido una empresa en lugar de estar en la casa y luego actuó sorprendido de que la casa tuviera a alguien más en ella. Así que esa era la situación el 25 de septiembre. No si ganaría. No podía ganar. La única pregunta era cuánto de mí se llevaría en el camino. Y entonces mi madre susurró 8 palabras y reorganizó todo el asunto. Mi madre es Arlene Mars. Tiene 71 años. Trabajó en una cafetería escolar durante 26 años. Y nunca ha poseído nada más caro que un Camry. Y es la lectora de personas más peligrosa que he conocido. Y no lo supe hasta que tuve 40 años. Esto es lo que ella vio que yo no. Le pregunté 3 días después en la mesa de su cocina. Dije, mamá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo miraste a esa mujer y lo supiste? Y mi madre revolvió su té un rato y luego dijo, Owen, ella no pidió a los niños. Dije, sí, lo hizo, mamá. Eso es exactamente lo que pidió. Está en la orden. Y mi madre dijo, no, ella pidió todo. Hay una diferencia, y no puedes oírla porque eres a quien se lo piden. Y entonces dijo la frase. Dijo, cariño, ella enumeró a esos niños en tercer lugar después de una casa y una empresa. Nadie que quiera un hijo los pone en tercer lugar. Me quedé sentado allí. Ella dijo, una madre que quiere a sus hijos lucha por ellos primero, y todo lo demás es un detalle. Karen quería ganar, y sabía, lo ha sabido durante 10 años, que la forma más rápida de romperte era poner a los niños sobre la mesa porque le habrías entregado la luna por ellos, y ella te habría visto hacerlo y lo habría disfrutado. No eran sus hijos en esa habitación. Eran su palanca. Y he conocido a otra persona en mi vida que usó a un niño como palanca. Y estuve casado con él. Y le dejé hacerlo durante 11 años porque luché con él cada vez. Y cada vez que luchaba, el precio subía. Ese es mi padre. Se fue cuando yo tenía 9 años. No hablo de él. Y mi madre dijo, en el momento en que esos niños valieron algo para ti, valieron algo para ella. Los habría retenido durante 14 años, Owen. Los habría retenido hasta que fueran mayores. Porque cada vez que rogabas, ella cobraba. Así que no ruegues. No luches. Dale todo y no parpadees. Y mira lo que le pasa a una mujer a la que le han entregado algo que solo quería porque tú lo querías. Dije, mamá, ¿y si te equivocas? ¿Y si los ama y acabo de regalar a mis hijos? Y mi madre dijo, y esta es la parte que lo hizo posible. Dijo, entonces están con una madre que los ama, y tú eres su padre, y estarás en cada partido y cada recital por el resto de tu vida, y ellos lo sabrán. Eso no es nada, Owen. Eso es lo que la mayoría de los padres divorciados obtienen, y muchos de ellos son maravillosos. Ese es el suelo. Ese es el peor resultado aquí. Pero no creo que me equivoque. Los enumeró en tercer lugar. Así que, déjame llevarte de vuelta a esa sala del tribunal y darte toda la tarde. Cuando le dije a Vera que aceptara todo, ella pidió un receso y me sacó al pasillo y, por primera y única vez en nuestra relación profesional, estaba genuinamente enojada. Dijo, le estás entregando una empresa de 8 millones. Y yo dije, Vera, siéntate un segundo. Y le conté sobre la licencia. Y vi a una abogada de divorcios de 52 años quedarse completamente quieta en un pasillo del tribunal. Dijo, tú eres el individuo calificado. Dije, sí. Ella dijo, ¿está eso en la divulgación?
Dije, está en la divulgación. Está en los archivos corporativos. Está en el sitio web público de la Junta de Licencias del Estado, que es gratuito, y está impreso en el costado de cada camión que poseemos. Está en la página 4 del informe de valoración que su propio experto produjo. Su abogado ha tenido todo eso desde junio. Vera se quedó en ese pasillo durante unos buenos 10 segundos y luego dijo, Owen, necesito ser extremadamente clara contigo y necesito que me respondas honestamente porque si te equivocas en esto, no puedo protegerte. ¿Has ocultado algo? Y yo dije, no. Y ella dijo, entonces vas a decírselo ahora mismo, oficialmente si puedo conseguirlo frente a testigos, si no, como sea, porque si ella firma esto y vuelve en un año gritando que la engañaste, quiero poder decir que se lo dijiste en un pasillo con 3 personas escuchando. Así que lo hicimos 40 minutos antes de que firmara en un pasillo en el tercer piso de ese tribunal con Vera allí y su abogado allí y mi madre sentada en un banco a unos 15 pies de distancia. Le dije a mi esposa la verdad. Dije, Karen, la empresa no puede operar sin mí. Soy el titular de la licencia. Si me voy, no puede obtener permisos. Necesitas entender lo que te estás llevando. Y esto es lo que dijo mi esposa. Te lo estoy dando palabra por palabra porque su propio abogado lo escuchó y porque es lo último que me dijo como mi esposa. Dijo, buen intento, Owen. Y luego dijo, sonriendo a su abogado, no a mí. Lleva un mes haciendo esto. Cree que soy estúpida. Su abogado, para su crédito, dijo, Karen, vamos a sentarnos un minuto. Él sabía, pude verlo en él. Sabía lo que estaba tratando de hacer. Y ella dijo, no, hemos terminado. Vamos a firmar. El abogado de ella me miró. Y hubo toda una conversación en esa mirada. Y lo que decía era, lo intenté y voy a tener que escribir un memorando sobre esto esta noche. Ella firmó a las 2:15. Un gran bucle en la E. Su padre aplaudió. Y mi madre, sentada en ese banco, no movió un músculo de su cara. Quiero decirte el número porque lo prometí. El informe de valoración que produjo su experto valoró Mars Electric en $6,2 millones. 6.2. Ese es el número que hizo que sus ojos se abrieran de par en par en una sala de conferencias en agosto. Ese es el número por el que su padre estaba aplaudiendo. Y la página 4 de ese mismo informe, su propio experto, su propio dinero, ella pagó por él. La página 4 tenía una sección que la industria llama riesgo de persona clave. Es estándar. Cada valoración de una pequeña empresa de contratación tiene una, y decía en un lenguaje un poco más educado que este. Este negocio depende materialmente de la participación continua de Owen Mars, quien posee la licencia de calificación. En caso de su partida, el valor de la empresa debe considerarse sustancialmente deteriorado. Sustancialmente deteriorado, esa es la frase. Está en la página 4 de un documento de 51 páginas que Karen tuvo en su poder durante 3 meses y nunca abrió porque saltó al resumen y el resumen tenía $6.2 millones. Su experto hizo su trabajo. Su abogado hizo su trabajo. Mi abogada hizo su trabajo. Se lo dije en un pasillo con testigos. Ella todavía no lo sabía porque saber no era para lo que estaba allí. Así que, esto es lo que sucedió después de las 2:15. Renuncié como individuo calificado de Marshall Electric el 6 de octubre por escrito a la Junta Estatal con una copia para Karen y una copia para su abogado y una copia en el archivo de Vera. 11 días después del decreto, que es el periodo de notificación estándar, hecho correctamente porque no tomo atajos en el papeleo. Y el 6 de octubre, mi empresa, su empresa, dejó de poder trabajar legalmente. No me regodeé. Quiero decir eso claramente porque hay una versión de mí que lo habría hecho. No llamé a nadie. No publiqué nada. Envié una carta a una agencia estatal y me fui a la habitación de invitados de mi madre y me senté en el borde de una cama individual a los 40 años sin casa, sin empresa y sin hijos. Y lloré como no había llorado desde que tenía 9 años y un hombre salió de nuestro apartamento. Esa es la parte que tampoco ponen en estas historias. No se sintió como una obra de teatro. Se sintió como el fin de mi vida.
Tengo que contarte sobre la entrega porque me la he saltado 2 veces y lo estoy haciendo a propósito y necesito parar. La orden entró en vigor el 29 de septiembre, 4 días después de que ella firmara, lo que significaba que un lunes por la tarde, empaqué las cosas de mis hijos en mi camioneta y los llevé a la casa que ya no poseía y se los entregué a su madre. Y luego volví a la camioneta solo. Charlie tenía 8 años. Sabía que algo estaba pasando. Lo había sabido durante meses. Los niños siempre lo saben. Simplemente no tienen las palabras, así que se vuelven silenciosos y raros y piden cosas a la hora de dormir. Y papi tenía 4. Papi pensó que era una aventura. Papi cantó en el asiento trasero. Los saqué y llevé a papi por el camino de mi propia casa y Karen abrió mi propia puerta principal y papi entró como si hubiera entrado 10.000 veces porque para ella no había pasado nada en absoluto. Y esa es la misericordia de tener 4 años. Y Charlie se detuvo en el escalón. Se dio la vuelta y me miró y dijo, ¿vas a entrar? Y yo dije, no, amigo, no esta noche. Y mi hijo dijo, ¿cuándo? Y quiero que entiendas, quiero que todo hombre que esté viendo esto entienda que tenía todo un discurso. Vera me había preparado. Mi madre me había preparado. Tenía palabras sobre cómo mamá y papá te quieren mucho. Y esto no cambia nada. Y lo había ensayado en una camioneta en un estacionamiento durante 20 minutos. No pude decir una palabra. ¿Ni una? Me agaché en el escalón para estar a su altura y puse mi frente contra la de mi hijo y no dije nada en absoluto porque no había nada en mí. Y nos quedamos así durante quizás 5 segundos. Y entonces Karen dijo desde la puerta, no con crueldad, esta es la cosa. Ni siquiera estaba siendo cruel. Simplemente estaba aburrida. Dijo, Charlie, vamos. Hace frío. Y él entró y ella cerró mi puerta. Y conduje hasta la casa de mi madre y me senté en su entrada durante 40 minutos y no podía hacer que mis manos soltaran el volante. Ese es el precio. Eso es lo que realmente costó darle todo. Y si alguien cuenta esta historia como si fuera un movimiento inteligente, no estaba en esa camioneta. Aposté a mis hijos a la lectura que mi madre hizo de una mujer. Lo hice porque un profesional me había dicho que la alternativa era perderlos más lentamente. Pero lo hice. Y durante 39 días, no supe si acababa de entregar a mi hijo a alguien que lo retendría por rencor hasta que fuera mayor. Le di unas 72 horas antes de empezar a pensar que mi madre estaba equivocada. Que acababa de entregarle a una mujer que me odiaba todo lo que tenía por consejo de una trabajadora de cafetería y que vería a mis hijos en sábados alternos hasta que fueran mayores. Tardó 39 días. Déjame contarte cómo fueron esos 39 días porque creo que hay hombres viendo esto ahora mismo sentados exactamente en esa habitación. Tenía 40 años y vivía en la habitación de invitados de mi madre. La que todavía tenía mis cosas de la secundaria en el armario. Hay un póster allí. No voy a decirte de qué. Tenía fines de semana alternos. Eso es todo. Esa era toda mi vida como padre. De viernes a las 6 a domingo a las 6 2 veces al mes. Y quiero describir esos fines de semana porque nadie te cuenta esta parte tampoco. Fueron terribles. No por los niños, sino por mí. Tienes 48 horas de Fortnite y te conviertes en un payaso. No puedes evitarlo. Tienes 2 días para ser un padre completo. Así que, no lavas la ropa. No haces los deberes. No dices que no. Haces trampolines y pizza y una película. Y estás actuando. Y tu hijo de 8 años puede sentirlo porque los niños siempre pueden sentirlo. Charlie me preguntó el segundo fin de semana si estaba bien. 8 años en un Chuck E. Cheese con una porción de pizza. Papá, ¿estás bien? Y yo dije, por supuesto, amigo. Esto es genial. ¿No es genial? Y él dijo, ¿sigues mirando tu reloj? Estaba mirando mi reloj porque era domingo a las 4 y me quedaban 2 horas y ya lo estaba lamentando. Él se dio cuenta. Se había dado cuenta todo el fin de semana. Eso es lo que los fines de semana alternos le hacen a un hombre. No te convierten en un padre a tiempo parcial.
Te convierten en un invitado y los niños saben la diferencia entre un padre y un invitado alrededor de los 6 años. Y lo hice durante 39 días. Y pensé, este es el resto de mi vida, 14 años de esto. Papi tendrá 18 y habré tenido 400 fines de semana y ninguno de ellos habrá sido real. Y Charlie será un hombre adulto que recuerda a un tipo que lo llevaba a lugares de trampolines y seguía mirando su reloj. Y en la noche 20 y tantos, me senté en esa cama individual, y estuve tan cerca de terminar como nunca lo he estado. No voy a adornar eso. Mi madre llamó y entró y se sentó al final de la cama y no dijo nada sabio y no dijo te lo dije. Y no dijo sé paciente. Dijo Owen, ella no ha pedido cambiar un solo fin de semana. Y yo dije ¿qué? Y ella dijo en 6 semanas los ha tenido todos los días y no te ha pedido ni una sola vez que te los lleves extra. Ni una sola vez. Esa mujer nunca en su vida ha rechazado una noche libre. Y se levantó y se fue. 39 días después de que firmara, un miércoles por la noche en noviembre, mi teléfono sonó a las 9:15. Era Karen. Y quiero decirte exactamente lo que dijo porque es la primera ficha de una línea de dominó muy larga y no lo reconocí en ese momento. Dijo, ¿puedes llevártelos este fin de semana? No es tu fin de semana. Lo sé. ¿Zach tiene algo? ¿Zach tiene algo? Dije, sí, obviamente. Dije, sí. Y luego, el siguiente fin de semana, volvió a preguntar. Y luego fue un martes. Y luego fue, ¿puedes recoger a Charlie de la escuela? Estoy hasta arriba. Y para enero, ya eran la mayoría de los fines de semana. Y para febrero, había dejado de fingir que había una razón. 10 meses. Tengo todos los mensajes de texto. No los guardé a propósito. Quiero ser honesto sobre eso. No soy un hombre que estuviera construyendo un expediente. Simplemente están en mi teléfono porque ahí es donde viven los mensajes de texto. Así es como se ven en orden, y puedes ver a una mujer perder interés en sus propios hijos en unos 6 meses de capturas de pantalla. Noviembre, ¿puedes llevártelos este fin de semana? Zach tiene algo. Diciembre, ¿puedes hacer la Nochebuena? Mis padres tienen un plan de adultos. Enero, ¿puedes recoger a papi? La guardería llamó. Tiene fiebre y no puedo salir de esto. Febrero, ¿puedes llevártelos la próxima semana? A los 2. Necesito una semana. Marzo. ¿Puedes llevártelos para las vacaciones de primavera? Abril, nada. No preguntó en abril. Ya estaban en mi casa 11 de 14 días y había dejado de ser una pregunta. Mientras tanto, la empresa. Entró el lunes después del decreto como una directora ejecutiva, me enteré. Tenía un plan. Iba a dirigirla correctamente con sistemas reales. Llevaba un mes diciendo a la gente en la mesa de sus padres cómo Owen nunca tuvo sistemas. Para la segunda semana de octubre, entendió que era dueña de un negocio que no podía aceptar legalmente un trabajo. Intentó encontrar un calificador. Por supuesto que lo hizo. Llamó a todos los maestros electricistas en un radio de 100 millas. Y lo sé porque todos me llamaron. Cada uno de ellos, Nick y Ray, y los 2 hermanos Pro me llamaron y dijeron, Owen, tu ex me está ofreciendo dinero. ¿Qué está pasando? Le dije la verdad a cada uno de ellos. Es una empresa limpia. Los libros son honestos. Los equipos son buenos. Y estarías poniendo tu licencia en juego por una propietaria que no puede leer un plano en trabajos que no licitaste con una lista de clientes que solo existe gracias a relaciones que se fueron por la puerta en octubre. Ninguno de ellos lo aceptó. No les pedí que no lo hicieran. No tuve que hacerlo. Para diciembre, los equipos se habían ido. 22 tipos, mis tipos, algunos de ellos desde 2013, se fueron y consiguieron trabajo en otro lugar en unas 3 semanas porque los buenos electricistas nunca están desempleados por mucho tiempo. Y cada uno de ellos me llamó al irse, y le di a cada uno de ellos una referencia. Para febrero, Mars Electric era un patio con furgonetas. La valoración decía 6.2 millones. Vendió los camiones y el equipo en una subasta en marzo por $411.000, y todavía tenía el contrato de arrendamiento del patio, sustancialmente deteriorado.
Página 4. El 9 de mayo, Karen vino a casa de mi madre. Yo todavía estaba en la habitación de invitados. Llevaba 8 meses en una habitación de invitados y se sentó a la mesa de la cocina de mi madre y me pidió que me llevara a los niños no por un fin de semana, sino para siempre. Lo había ensayado. Tenía todo un discurso sobre cómo era mejor para ellos, sobre la estabilidad, sobre cómo estaba en un periodo de transición. Dijo la palabra transicional 2 veces y quiero decirte lo que sentí y no fue triunfo y he tenido 2 meses para comprobarlo. Me sentí mal porque mi madre tenía razón. Y tener razón significaba que una mujer había mirado a un niño de 8 años y a una niña de 4 durante 8 meses y había decidido que daban demasiado trabajo. Y mis hijos eran los que tendrían que vivir con ese hecho para siempre. Dije que sí antes de que terminara la frase. Vera lo hizo en 3 semanas. Orden modificada presentada en junio. Sin oposición. Ella no luchó. Ella lo pidió. Está en el expediente que ella lo pidió. Custodia residencial principal para mí. Ella tiene fines de semana alternos y un miércoles, que es exactamente el acuerdo que quería darme, y se lleva aproximadamente la mitad de ellos. Ya ha pedido moverlos 2 veces, ambas veces por un viaje. Volvieron a casa un sábado de junio. Misma casa, misma puerta principal. Papi entró corriendo con 5 años. Para ella, solo era un sábado. Había entrado y salido por esa puerta toda su vida, y nada de esto le había pasado a ella. Y espero por Dios que siga así. Charlie se detuvo en el escalón. El mismo escalón. 9 meses después, casi el mismo día, mi hijo se detuvo en el mismo escalón. Y lo vi hacerlo. Y pensé que mi pecho se iba a deshacer. Y se dio la vuelta y me miró y dijo, ¿vas a entrar? Él no lo sabía. Estoy casi seguro de que no lo sabía. Los niños de 9 años no construyen cosas así a propósito. Simplemente hizo la pregunta que hace un niño. Y yo dije, sí, amigo. Vivo aquí. Y Charlie asintió como si esa fuera una respuesta aceptable a una pregunta que no sabía qué estaba haciendo. Y entró y dejó su mochila en el pasillo exactamente donde siempre la ha dejado y le gritó algo a su hermana. Y me quedé en mi propio escalón un segundo, solo. Mi madre estaba en la camioneta. Había venido conmigo. No salió. Simplemente se quedó allí con la ventanilla bajada y me vio de pie en ese escalón. Y cuando finalmente la miré, mi madre dijo una cosa. Dijo, ahí está. Y luego dijo, adelante, Owen. No te quedes aquí fuera. Esto es lo que pienso a las 2 de la mañana. Si hubiera luchado contra ella en septiembre, si hubiera hecho lo que cada parte de mí quería y lo que cada hombre que ve esto quiere que hubiera hecho, habría perdido. Vera tenía razón. Habría conseguido fines de semana alternos, y los habría tenido para siempre. Porque en el segundo en que esos niños fueran el trofeo, Karen se habría aferrado a ellos con ambas manos hasta que fueran mayores. No porque los quisiera. Porque yo los quería. Mi madre no la superó en astucia. Eso es lo que la gente se equivoca cuando cuento esto. No hubo ningún plan. Mi madre simplemente sabía lo que esos niños eran para esa mujer, y sabía que la única manera de averiguarlo era entregárselos y ver si se los quedaba. Y funcionó porque no fue un truco. Funcionó porque era verdad. Karen devolvió a esos niños por la misma razón que se los llevó, porque nunca fueron el punto principal. La casa, por cierto, ella se quedó con la casa. La tiene ahora mismo legalmente. También tiene la hipoteca sobre ella, que es de 4.200 al mes, lo cual era cómodo con los ingresos de un contratista y no es cómodo con nada. La ha tenido en venta desde abril. En este mercado, en ese barrio, se quedará ahí. Se la estoy alquilando. Quiero que te detengas en eso un segundo porque es el hecho más extraño de mi vida. Vivo en mi casa. Le pago a mi exesposa $4.200 al mes, que es exactamente el pago de su hipoteca, y ella se lo entrega al banco y su ganancia neta es 0. Y mis hijos duermen en sus propias habitaciones y van a su propia escuela y nada de esto los afectó. Ella lo propuso. No yo, en abril, porque no podía venderla y no podía mantenerla. Vera quería que la apretara. Dijo, Owen, está ahogada y lo sabe.
Ofrécele 3.000 y lo aceptará. Dije, 4.200 porque es lo que cuestan las habitaciones de los niños y no voy a ser el hombre que ahorró $1.200 al mes y tuvo que explicárselo a Charlie cuando sea mayor. Su padre, porque has estado esperando y porque la verdad los destruiría más tarde no es una figura retórica. En 2014, antes de casarnos, necesitaba una línea de crédito para garantizar trabajos más grandes, 600.000. Tenía 29 años con 3 años de historial, y el banco quería más de lo que tenía. Y Duncan, el padre de Karin, el hombre que aplaudió, Duncan se ofreció a firmar una garantía personal. Quiero ser justo con él por exactamente un párrafo, porque sí lo hizo, y fue importante. La firmó. Puso su propio nombre detrás de un joven que se iba a casar con su hija, y esa línea es la razón por la que Marshall Electric creció lo suficiente como para importar. Se lo he agradecido públicamente en 2 Navidades. Es una garantía continua. Es estándar, no expira cuando el préstamo se paga. Permanece activa contra la facilidad hasta que alguien la libera formalmente, y nadie lo hace nunca porque nadie la vuelve a leer después del cierre. Durante 12 años esa cosa estuvo en un cajón de un banco y el 25 de septiembre en una sala de tribunal ese hombre vio a su hija tomar posesión única de la empresa a la que pertenece esa línea de crédito y aplaudió. La línea estaba dispuesta en unos 440.000 en ese momento. Normal, eso es capital de trabajo. Así es como funciona la contratación. Flotas la nómina y los materiales contra las cuentas por cobrar. Luego, la empresa dejó de poder trabajar. Las cuentas por cobrar entraron y se detuvieron. No había nada detrás. El banco hizo lo que hacen los bancos. Le dieron unos meses. Vieron la subasta en marzo. Y luego, en junio, ejecutaron la garantía. Duncan tiene 69 años, y es personalmente responsable del saldo. Y el saldo es la mayor parte de lo que tiene. Y los 3 lavaderos de coches están pignorados contra sus propias cosas, y su abogado está hablando con él sobre palabras que nunca ha tenido que oír antes. Su madre, Rita, me llamó en junio, primera vez en 10 meses. Quería hablar de la situación. Quería saber si había algo que pudiera hacer. Usó la frase por el bien de los nietos, lo cual quiero que aprecies viniendo de una mujer que ha visto a esos nietos 2 veces desde septiembre. Y dijo, y esta es la frase. Esta es la que me lo dijo todo sobre esa familia. Dijo, Owen, ninguno de nosotros sabía que saldría así. Ninguno de nosotros sabía. Dije, Rita, se lo dije a tu hija en un pasillo. Su abogado lo escuchó. Mi madre estaba a 15 pies de distancia. Estaba en la página 4 del informe por el que ustedes pagaron. Y ella dijo, bueno, no lo dejaste muy claro. No lo dejé muy claro. Dije, Rita, voy a colgar ahora. Y lo hice. Y me senté en mi camioneta fuera de una casa de suministros durante 1 minuto y de hecho me reía a carcajadas solo porque ahí estaba, toda la familia en 4 palabras. No lo dejaste claro. No un deberíamos haberlo leído. No un ella debería haber escuchado. No realicé la verdad de manera suficientemente persuasiva para personas que habían decidido de antemano no escucharla. No tuve nada que ver con eso. Quiero eso en negrita. No llamé al banco. Nunca he hablado con el banco. Renuncié a una licencia y me fui a casa a una habitación de invitados. Ese hombre firmó con su propio nombre en su propia garantía hace 12 años y luego se sentó en una sala de tribunal y aplaudió mientras su hija tomaba posesión de la cosa que la ejecutaría. La verdad que los destruye no era un secreto que yo guardaba. Era la propia firma de Duncan. Era el informe del propio experto de Karen. Era el propio archivo de su abogado. Cada arma en esta historia les pertenecía a ellos. Y todas estaban en un cajón. Y ni una sola persona en esa familia abrió un cajón porque estaban demasiado ocupados riéndose de un tipo con una furgoneta. Tengo una nueva empresa, Mars Electrical Services. Tiene 4 meses. Somos yo, Anne y 2 de mis antiguos chicos que volvieron el día que llamé y ya estábamos rechazando trabajo porque la licencia nunca fue el papeleo. Y fueron 18 años de hospitales y juntas escolares y supervisores de obra que saben que cuando Owen dice martes, es martes. Volveré a donde estaba en unos 6 años. Tengo 41.
Tengo tiempo y estoy en casa a las 5:30 todos los días, lo cual no he hecho desde 2011. Y mi hija piensa que eso es lo que hacen los padres y no la voy a corregir. Charlie tiene 9 ahora. Papi tiene 5. Papi no entiende realmente nada de esto, y para cuando tenga edad suficiente para hacerlo, será simplemente la forma de su vida. Charlie entiende más de lo que quiero. Me dijo algo hace 3 semanas que he estado llevando como una piedra. Estábamos en la camioneta. Hace esa cosa que hacen los niños donde las cosas importantes solo salen de lado cuando ambos miran al parabrisas y nadie tiene que mirar a nadie. Y dijo, papá, ya no miras tu reloj. Dije, ¿qué, amigo? Y él dijo, solías mirar tu reloj los fines de semana todo el tiempo. Ya no lo haces. 9 años. Había estado guardando eso durante 8 meses. Y yo dije, y tuve aproximadamente un segundo para hacerlo bien. Dije, eso es porque ya no estoy contando, amigo. No tengo que hacerlo. Y lo pensó durante quizás media milla. Y luego dijo, ok. Y se puso los auriculares. Eso es todo. Esa es toda la conversación. Eso es lo que obtuve por una empresa y una casa en 8 meses en una habitación de invitados. Y lo haría todo de nuevo mañana y no negociaría. Y eso es lo que tengo que decirte y es la única razón por la que hice esto. Hay un archivo en ese tribunal. Cualquiera puede sacarlo. Es público. Y en él hay una página con 3 demandas en orden. La casa, la empresa y los niños, en tercer lugar, y hay una firma en la última página con un gran bucle en la E. Mi hijo tiene 9 años. En 9 años más, será un hombre, y podrá entrar en ese edificio y pedir ese archivo, y un empleado se lo entregará, y leerá exactamente lo que su madre pidió y exactamente en qué orden lo pidió. Nadie tendrá que decírselo. Nadie tendrá que envenenarlo contra ella. Y quiero decir muy claramente que nunca lo haré, y que no he dicho una mala palabra sobre esa mujer delante de esos niños en 10 meses, y no voy a empezar cuando sean adolescentes. No tendré que hacerlo. Está escrito, de su propia mano, con testigos. Y su familia también estará en ello. No por nombre. La transcripción no dice que la galería se rió. Pero Charlie tiene 9 años, y no estaba en esa habitación, y un día me va a preguntar quién estaba allí. Y voy a tener que decirle la verdad porque tendrá el archivo en su mano. Y no le voy a mentir a mi hijo. Eso es lo que los destruye más tarde. No el banco, no la empresa, nada de eso. Es que en 9 años, 2 niños van a descubrir cuál fue su precio, y que las personas que se suponía que más los amaban aplaudieron cuando se pagó. Así que, esto es con lo que quiero dejarte. Y es de mi madre, no mío. Y ella querría que se dijera. Si alguien te está destrozando ahora mismo, un cónyuge, un hermano, quien sea, y ha puesto algo sobre la mesa por lo que sabes que morirías, detente antes de luchar. Simplemente detente y cuenta en qué lugar de su lista apareció. Porque si la cosa por la que morirías apareció en tercer lugar para ellos, entonces no es algo que quieran. Es un asa que están usando para levantarte. Y cada vez que la agarras, sienten lo pesado que eres. No la agarres. Es lo más difícil que harás en tu vida, y casi no pude. Y solo lo logré porque una mujer de 71 años que ha estado donde tú estás puso su mano en mi hombro. Suéltalo. Mira lo que hacen con ello cuando deja de valer algo. Mi esposa le dijo a un tribunal que podía quedarme con mi fracaso. Mis hijos duermen arriba y yo soy quien los arropó.